Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues tenemos a Hagane. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Ya decía yo que me sonaba. Te sonaba, ¿no? Sí, 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 claro. Dice, tengo ahí un déjà vu, ¿no? Y yo creo que sé quiénes son. Vale, pues Hagane es una canción que ha salido publicada en su canal oficial hace 5 días aproximadamente y, bueno, pues es un tema que se llama Records of Tsurugi. Y bueno, todavía no voy a hablar de la letra. Vamos a ver si después vamos viendo, reaccionando y demás. No sé cómo será, porque Hagane de vez en cuando nos meten unos cambios, que si más orientales, que si más occidentales, que si más... En fin, me gusta esta nueva etapa en la que van jugando con el sonido. Así que bueno. Vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Victory 桜の木の下 Walk the wrong 一緒に来ないか It's showtime 爽やかな風と海柄に魂のビート耳すませて愛する僕は欲しいEl nivel que están alcanzando Hagane es una locura, ¿eh? ¿Qué voz tiene Nagi? Está cada vez tiene más control, más proyección, más registro. Tiene un leve tratamiento de la voz, así como con un efectillo, pero es que le va genial. ¿Qué te está pareciendo, David? Yo creo que la incorporación de Yuna ha contagiado al resto. Sí, sí, porque, Porque oye, están todas ahí sonriendo y digo, mira, las está contagiando ahí la locura. totalmente. Bueno, Sayaka está también tremenda. Vaya potencia del bajo de Sayaka. Y claro, y Sakura le ha dado como un efectillo como de guitarra doble Sí, que sonaba una armonización tremenda, tremenda. Bueno, a ver, el Tsurugi, si lo pronuncio bien, ¿vale? Creo que se refiere a una espada japonesa. Y bueno, el aura de este tema habla de la determinación, de la lucha interior, tal vez una identidad heroica. Y bueno, con el tema instrumental, como tú decías, la batería es... Bueno, de hecho, en cuanto ha comenzado, digo, esto, ¿cómo va? ¿Qué tal, David? Con la batería. buah, la batería de Yuna, pues en su línea, mucha energía, mucha alegría, porque es que no se le quita la sonrisa de la boca tampoco. Y ya Sí, te digo, yo creo que ha contagiado de su energía a las otras tres, porque están inmensas. claro. Además, si va esto de espadas y de tema heroico y demás, ese comienzo de Yuna va muy bien con el tema porque en las batallas el tema
de los tambores, es como el inicio de la batalla, es como, venga, vamos a comenzar, y de la manera La que comienza, llamada la a llamada a la la guerra, batalla. la batalla, correcto, y de la manera que empieza, que es golpeando casi para partir los parches, ¿vale? Es decir, esto es, me imagino, lo que decíamos, ¿no? Es decir, de la pegatina en el parche diciendo, no, por favor. Así que, Eso hay que patentarlo, ¿eh? sí, totalmente. Somos una fábrica de ideas al final, ¿no? Sí, luego. Merchandising, Rock and Reactions. Bueno, pues lo que comentaba, muy fuerte, muy rápido, pero lo que me gusta de Yuna además, que le pega muy fuerte y muy rápido, pero sin emborronar nada, es decir, muy limpio los golpes, las transiciones son rapidísimas y la articulación es muy buena, muy definida, em, pero sobre todo la entrada del bajo de Sayaka ha entrado ahí como un terremoto, siguiendo mucho al... Menudo solo se ha amargado la moza. Sí, sí, lleva un par de ellos, sí, 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 sí. Bueno, siguiendo mucho al bombo de la batería, los golpes están muy definidos, toca muy fuerte, es decir, parece que tiene púas en los dedos. Y las líneas que va haciendo, además, tiene como una pequeña distorsión en el bajo, ligera, es decir, lo suficientemente para que siga notándose ese ataque tan limpio y tan pulido a las cuerdas del bajo. Am, bueno, por otro lado, la guitarra me parece bueno, va tocando en lo que sería lo habitual del power metal japonés, aunque aquí están estructurándolo de otra manera, están metiendo otros ritmos, ¿no? Y bueno, yo creo que también va en consonancia con esa epicidad, ¿no? Veremos después si hay un solo y todo el tema, que normalmente cuando toca un solo Sakura, pues suele ser apabullante. Así que, y bueno, por último, es lo que decíamos de Nagi, ¿no? Es decir, mucho control, las notas altas, sin perder potencia y sin sonar estridente, porque muchas veces la gente para subir tono o rompe la voz o hace falsete o suena forzado y esto no es el caso de Nagi. Tiene una capacidad para sonar, es curioso, porque suena épico pero sin perder dulzura. Es decir, la voz de Nagi es muy especial, es la que, lo he dicho otras veces, que tiene unos armónicos pegados a la voz que me encantan, así que bueno. em, es tremendo, ¿eh? Y me gustan mucho estos planos en los que se puede ver perfectamente lo que tocan Sí, los músicos. Yo creo que es muy importante. Muy importante. Lo de tener las muñequeras los músicos no es tontería, ¿vale? Porque el esfuerzo que se hace muscular y con los tendones, al final, las tendinitis aquí son muy fáciles de crear, sobre todo cuando están horas y horas y horas tocando, pues necesitan ese apoyo, ese descanso, ¿no? Venga, vamos a continuar. Sakura no 木の下 Fork the run 一緒に来ないか Let's dream Genial. ¿Sabes qué? Este efectillo de voz me recuerda mucho al efecto de voz que utilizaba Ozzy cantando, ¿verdad? Tenía ese sí. toquecillo. Sí, 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 sí. Está muy guay.
Está muy bien. Así que tremendo, tremendo. Me parece una etapa maravillosa la que están viviendo ahora mismo Hagane. Están evolucionando en su sonido, eso es evidente. Lógicamente tampoco pueden sonar igual con dos guitarras que con una, pero, Obviamente, ¿eh? pero Sakura está, vamos, dejando el pabellón en todo lo alto. Sí, sí. Em, Creo, como se suele decir ahora en la época moderna y sobre todo en los deportes, y creo que Haran están en su prime, están en su momento ahí más álgido de forma y nosotros que lo estamos disfrutando. Pues sí. Además que ha molado mucho que cada una hiciera un solo. Ujú, No me esperaba yo el de Yuna, claro. Bueno, y la pero armonización bajo voz, ¿verdad? sí, Que lo sí. iba tocando, el bajo iba haciéndolo. Sí, 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 muy bien. El público está como loco, desde luego. A No ver me si extraña. tenemos. Bueno, de hecho, van a venir a España, creo, Hagane, en este festival de Cartagena, que era el Imperium, se llamaba. Pues no me acuerdo. Creo que van a venir el verano que viene. Verano, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que Eh, pasa es que van a ir a Murcia en verano. Tela. no, Murcia no, Cartagena. ¿Y Cartagena de dónde es? Sí, pero si tú le preguntas a los de Cartagena es como diciendo, no, no, es decir, Sí, ya lo sé, es como, pero que es de Murcia, ¿eh? sí, vale, sí, pero Es de la provincia de Murcia. para ellos es diferente, ¿vale? Es como decir Cádiz y Jerez, dicen, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, sí, pero es de la provincia, no está en Almería ni está en... Ya, 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 ya. Bueno, pues, Está en Murcia, que hace una calor allí que doy eh, fe, ¿eh? Mira sí, que sí. hace calor en Madrid, pero Bueno, en pues Murcia telita, ¿eh? los que queráis ir a ver a Hagane en España el verano que viene, el festival es el 3, 4 y 5 de julio de 2026. Con la fresca. Con la fresquita, efectivamente, ahí. Pero bueno, oye, que el cartel, los artistas, hay cositas muy potentes, ¿eh? Van Iron Maiden, va Anthrax, va Within Temptation, Sabaton, Testament, hay Lacuna Coil, es decir, hay grupos bastante potentes. Mira, los fans de Dogma, que lo hemos dicho varias veces, Dogma va a estar. Ahora, ¿con qué formación? No lo sé, porque tienen ahí una guerra civil. Tienen una eh, pelea así. sí, sí, tremenda. Me gustaría que fueran más grupos japoneses, pero bueno, en fin, esto es lo que tenemos de momento. De todas maneras, es lo que hay. Pero bueno, Hagane está bien que aterricen en España. La gente seguramente los van a apoyar como locos. Bien, pues amigos, nos ha encantado. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya sabéis, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, el Patreon, que son reacciones personalizadas, la campanita para no perderte ninguna reacción. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.